Normalmente cuando se habla de un diagnóstico médico en general, existe una especie de expectativa de precisión casi matemática. Claro, como si fuera ingeniería pura. Eso es. O sea, si un paciente se rompe un brazo, va al hospital, le hacen la radiografía, ven esa línea blanca en el hueso y ya está. El médico señala la pantalla y emite un veredicto. Es un entorno binario, totalmente. O está roto o no está roto. Exacto. Y eso, a ver, resulta muy limpio y desde un punto de vista psicológico es súper tranquilizador. A la mente humana le encanta etiquetar los problemas, empaquetarlos y, bueno, ponerles un nombre definitivo. Sí, sí. Pero claro, en el momento en que damos un paso hacia el mundo de la psicología clínica, la cosa cambia un montón. Madre mía, la máquina de rayos X deja de funcionar por completo. Tal cual. Especialmente en este terreno tan complejo de los trastornos de la personalidad. Ahí los contornos se difuminan muchísimo. Y precisamente de eso va nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en unas notas clínicas y unas investigaciones fascinantes sobre el trastorno de personalidad por dependencia. Unas notas que, fíjate, parten del trabajo del psicólogo Theodore Million y rompen totalmente los esquemas clásicos. O sea, plantean una premisa que a mí me parece vital. Tener un diagnóstico psiquiátrico es como tener un mapa, pero el mapa nunca es el territorio completo. Es que saber que un paciente encaja en los criterios de un manual como el famoso DSM es apenas el billete de entrada, no es el destino. Ya. Si un profesional se queda solo con la etiqueta de trastorno por dependencia, corre el riesgo de no entender absolutamente nada de lo que tiene delante en la consulta. Y aquí es donde quiero hacer una pausa porque quienes nos escuchan saben que como creadora de contenidos senior en SciMap, nuestra academia de alto rendimiento para estudiantes de secundaria y bachillerato, yo tengo una filosofía muy clara. Sí, la de huir de los resúmenes superficiales. Exacto. En SciMap buscamos profundidad, estructura lógica. Nuestro lema es aprender haciendo y, sobre todo, entender para no memorizar. Una filosofía que encaja a la perfección con el conflicto brutal que presentan nuestras fuentes de hoy. Totalmente. Porque exponen una paradoja que tiene tela. Imagina esto. Dos pacientes con exactamente el mismo diagnóstico oficial de dependencia. Idéntico sobre el papel. Ujú. Pero el primero entra a la consulta súper hipervigilante, ansioso, al borde del ataque de pánico. Sí, y el segundo se sienta en la misma silla con la misma etiqueta y parece plácido, silencioso, casi desconectado. O sea, la noche y el día, ambos huyen desesperadamente del mismo fantasma, que es el abandono, pero sus estrategias de supervivencia son diametralmente opuestas. Y nuestra misión hoy, siguiendo esa idea de entender para no memorizar, es diseccionar lo que las fuentes llaman las 5 caras de la dependencia. Vamos a destapar ese engranaje oculto, a ver cómo ese terror a la soledad muta. Bueno, vamos a desempacar esto paso a paso. Hay una analogía en los textos que me parece brillante para visualizarlo. La de la paleta de colores, ¿verdad? Esa misma. A ver, un trastorno de personalidad rara vez viene en estado puro. Es como mezclar pintura. Si nuestra base es la dependencia, digamos que es el color azul, y le añadimos unas gotas de otros rasgos de personalidad, como el amarillo o el rojo, pues el resultado cambia radicalmente. Claro, ya no ves azul, ves verde o morado. Exacto. La dependencia sigue ahí, operando en la sombra, pero la conducta externa despista hasta el clínico más experimentado. Esa alquimia es lo que genera los subtipos clínicos. Y si miramos los dos primeros que documentan las notas, el contraste es brutal. Operan con energías totalmente contrarias. O sea, uno busca protección haciéndose invisible y el otro busca protección deslumbrando al resto. Tal cual. Empecemos por el que se esconde, el dependiente inquieto. Aquí, al color azul de la dependencia se le mezclan rasgos de evitación, ¿no? Eso es. Y la persona vive en un infierno de tensión constante. El concepto clave aquí es el conflicto de acercamiento-evitación. O sea, una fuerza magnética contradictoria. Exactamente. Por un lado, anhelan fervientemente el calor humano, el cuidado, pero de forma simultánea sienten un terror paralizante a ser rechazados. Y ojo, no es simple timidez, Claro, es algo más profundo. es una creencia nuclear de que están intrínsecamente defectuosos. Creen que si alguien se acerca de verdad, verá esos defectos y saldrá corriendo. Es decir, quieren un abrazo más que nada en el mundo, pero están convencidos de que están cubiertos de espinas que van a pinchar y horrorizar al otro. Qué buena metáfora, ¿sí? Y en terapia, fíjate, entran a la primera sesión mirando al suelo, pidiendo perdón casi por respirar. Pero por dentro están con el radar a tope.
¿verdad? A tope. Hipervigilantes al lenguaje no verbal del psicólogo. Si el terapeuta suspira o mira el reloj un segundo, el paciente no piensa que esté cansado. Piensa que le da asco, que le odia. Eso es, toda su energía se va en leer la mente del otro para prevenir el rechazo. Uf, qué desgaste. Y el riesgo vital aquí, por lo que leí, es que acaban o súper aislados o en relaciones tóxicas donde sufren un desdén intermitente que validan internamente. Sí, porque su voz interna les dice que no merecen otra cosa. Qué duro. A ver, giramos el caleidoscopio y nos vamos al segundo subtipo, el dependiente acomodaticio. Este es fascinante. Misma base de miedo, pero con unas gotas de extroversión y teatralidad, o sea, rasgos histriónicos. Su lema es básico. Si soy encantador, dócil y agradable a todas horas, nadie me va a dejar. Pero a ver, párate ahí, si alguien es el alma de la fiesta, súper sociable, está de acuerdo con todo el mundo, a mí no me choca como dependencia. A primera vista parece alguien con mucho don de gentes. Claro, da totalmente el pego. Por eso es tan engañoso en consulta. Pero esa sociabilidad no nace de la confianza en uno mismo, nace del pánico. O sea, una máscara de complacencia brillante. Tal cual. Usan lo que se llama el efecto espejo. Si tú dices que odias un partido político, ellos lo odian. Si mañana tu pareja cambia de opinión, ellos ajustan su visión al instante. O sea, no hay conflicto porque literalmente no hay una postura propia. Exacto. El objetivo es tejer una red donde siempre se les apruebe. Son camaleones sociales. Y esto explica por qué las notas advierten tanto sobre este perfil. Llegan a consulta, sonrisa de oreja a oreja, y cuando les preguntas qué tal, te dicen que todo estupendo, que solo venían a por un par de consejitos. Y el clínico inexperto dice, ostras, qué suerte, un paciente súper colaborador. Pero es una trampa. Es un espejismo terapéutico, el sesgo de deseabilidad social. Intentan complacer al terapeuta para que no les abandone. Y el coste a largo plazo de ser este acomodaticio es altísimo, claro. Su identidad es tan porosa que acaban siendo un clon de sus parejas. Borran su yo. Totalmente. Y fíjate si un profesional intenta aplicar aquí el típico manual genérico de «vamos a mejorar tu autoestima», se estrella con los dos. Se estrella seguro. Porque el inquieto necesita tratar su fobia social, una desensibilización sistemática, no... Sí, exponerles poco a poco a la intimidad, para que vean empíricamente que mostrar sus defectos no provoca un rechazo letal. Pero el acomodaticio no necesita eso. Necesita encontrar quién es. Es un trabajo casi filosófico. Hay que confrontarle con la pregunta de quién eres cuando dejas de actuar para complacerme a mí o a tu pareja. ¡Guau! Vale, hasta ahora hemos visto perfiles que actúan. Uno vigila y el otro seduce. Pero, ¿qué pasa cuando la estrategia es paralizarse por completo? Ahí entramos en el terreno del agotamiento y la incapacidad. El primer perfil de este bloque es el dependiente inmaduro. Que las fuentes lo describen como la variante infantil pura. O sea, un adulto cuya brújula psicológica se quedó atascada en la infancia. Para ellos, el mundo adulto va muy rápido y es incomprensible. El síndrome de Peter Pan, pero sin la parte divertida. Las notas detallan escenas que parecen de película, pero supongo que las veis a diario. Un señor de 40 años que llega a terapia acompañado por su madre. Por su madre o por una pareja que hace de madre. Y en la entrevista es el acompañante quien contesta. Han delegado todas las funciones ejecutivas. Los impuestos, los bancos, Las decisiones médicas, la crianza de sus propios hijos, todo. Porque probablemente tuvieron figuras tan sobreprotectoras que les anularon cualquier frustración. O tuvieron fracasos que les hicieron replegarse. Autónomos. Pero a ver, y aquí conecto de nuevo con SciMap y nuestra idea de aprender haciendo. ¿Cómo intervienes aquí? No te vas a sentar a analizar sus traumas si no saben ir a hacer la compra. Exacto, el abordaje es radicalmente pragmático. Tienes que aparcar la parte emocional un momento y poner un programa estructurado de habilidades vitales. Enseñarles a coger el metro, a cocinar. Eso es. Hay que construir el andamio del adulto antes de poder decorar la casa por dentro. ¡Qué gráfico! Y bueno, esto contrasta de forma muy sombría con el otro perfil pasivo, que es el dependiente ineficaz. Sí, aquí la dependencia se junta con rasgos esquizoides o depresivos. Mientras que el acomodaticio tiene muchísima energía, este perfil tiene anergia, una falta total de fuerza motriz, física y mental. Se dejan caer como un peso muerto. Llegan a terapia tarde, arrastrando los pies, contestan con monosílabos. Y no es hostilidad de verdad, es una depresión pura.
el motor se ha apagado. Y claro, aquí hay un conflicto social tremendo. Desde fuera, para la pareja o la familia, esto parece vagancia pura y dura, pereza moral. La recriminación constante de «eres un vago». El entorno lo juzga moralmente y, claro, se quema. ¿Y si la pareja se rinde y les abandona? Ese es el mayor riesgo. No tienen agilidad social para buscar a otra persona. Si la red colapsa, caen en una depresión severa. Necesitan activación conductual urgente. O sea, forzar la máquina desde fuera, obligarles a ducharse a una hora, a levantarse, tengan ganas o no, por pura inercia física. Exactamente. Reanimar el sistema vital. Uf, vale. Si esto ya es difícil de procesar, llegamos al último escalón, el que resulta emocionalmente más perturbador. Masoquistas. Desde el punto de vista clínico, es el que genera más desconcierto. Operan bajo una premisa subconsciente tremenda, que es creer que sufrir humillaciones es el único método válido para ganarse el cuidado del otro. Su identidad es ser el mártir. Pero a ver, aquí te hago de abogada del diablo. Cuando vemos a alguien que tolera agresiones de su pareja y justifica el abuso, ¿no es esto el síndrome de la mujer maltratada o del trauma por abuso? ¿Por qué llamarlo trastorno de personalidad? Es una distinción muy importante. A ver, el vínculo traumático claro que existe, pero en el dependiente desinteresado, este patrón es anterior a la relación abusiva. Ah, vale. Su estructura les lleva a rechazar parejas sanas porque un entorno sin conflicto les parece sospechoso o sienten que no se lo merecen. O sea, sienten que tienen que pagar con dolor el peaje de no estar solos. Exacto. Normalizan el maltrato y justifican al agresor asumiendo ellos la culpa. Madre mía. El nivel de tolerancia al dolor tiene que ser casi inhumano. En las notas leí que pueden minimizar heridas físicas evidentes o estar desnutridos. Sí, y para sobrevivir a eso desarrollan potentes síntomas disociativos. Para que lo entienda quien nos escucha, hablamos de una defensa del cerebro, ¿no? Como desconectar la mente del cuerpo y verlo todo en tercera persona para no sentir el impacto emocional. Tal cual. Anestesian su conciencia. Y esto nos lleva a la clave clínica. Un psicólogo no puede usar técnicas estándar aquí, como la reestructuración cognitiva. Claro, ponerte a debatir de forma lógica sobre sus pensamientos mientras vuelven a una casa donde les pegan sería una negligencia brutal. Mala praxis de manual. Hay que apartar el trabajo de personalidad por completo al principio. Protocolos de seguridad física e incapacidad legal. Apagar el fuego antes de reconstruir la casa. Eso es. No haces terapia verbal con alguien atrapado en un edificio en llamas. Madre mía, vaya viaje. Hemos visto 5 personas radicalmente distintas. El hipervigilante, el actor complaciente, el niño grande, el letárgico y el mártir. Un abanico muy amplio, sí. Y claro, para cualquier mente con un poco de curiosidad lógica surge la gran pregunta. ¿Bajo qué fórmula matemática agrupas a gente tan dispar en la misma etiqueta? Y ahí entramos en el modelo evolutivo de Millon. Su brillantez es que no se fija en los síntomas superficiales. Mira los cimientos motivacionales a través de 2 ejes. ¿Vale? Cuéntame. Esos ejes. El primero, ¿de dónde obtiene el individuo su refuerzo vital? ¿De sí mismo, de forma independiente, o de los demás? Vale, lo visualizo como un eje horizontal. Yo en un lado, el mundo exterior en el otro. Perfecto. Y el segundo eje, el vertical, es ¿cómo lo busca? ¿Lo hace de forma activa, saliendo a generar situaciones y controlando el entorno? ¿O de forma pasiva, esperando a que el entorno se lo dé? Vale, entendido. Entonces, si cruzamos los ejes, el trastorno por dependencia puro es pasivo-dependiente. Buscan el bienestar en otros, pero esperan sentados. Esa es la coordenada base. Y Millon lo contrasta con el trastorno histriónico, que también necesita a los demás, pero su búsqueda es activa. Salen a seducir y hacen ruido. Exacto. Y ahí es donde todas las piezas encajan. O sea, a ver si lo entiendo. Nuestro dependiente acomodativo, el complaciente del principio, es en realidad un individuo con una dependencia base que se ha, entre comillas, infectado con el gen activo del histriónico. Eso es. Las matemáticas de la personalidad. Por eso sale a seducir. Y el ineficaz, el que no tiene energía, es la base pasiva pero llevada al extremo, infectada con rasgos esquizoides. Tal cual. Las 5 caras no son errores del diagnóstico. Son variaciones lógicas de cruzar la necesidad del otro, con diferentes niveles de actividad y protección. Increíble. Si recopilamos todo esto,
La conclusión está clarísima. Tratar la salud mental como un bloque único es un desastre. Un error garrafal. Si confundes a un inmaduro que necesita que le enseñes a hacer la declaración de la renta con un acomodaticio que necesita descubrir su identidad, te cargas la terapia de ambos. La precisión es la única garantía de éxito clínico, sin duda. Bueno, hemos desgranado metódicamente cómo funciona este miedo al abandono, cómo adopta formas tan dispares para sobrevivir. Pero quiero que nos dejes con una semilla de pensamiento antes de cerrar. Pues fíjate, la gran pregunta que sigue flotando tras leer esto es la de los orígenes. ¿Nacemos con este terror profundo a la soledad ya codificado en nuestra biología? ¿O es una cicatriz silenciosa? Exacto. Es una reacción lógica a un entorno infantil frágil que nuestra mente adulta simplemente ha bloqueado y olvidado. Esa dualidad entre biología e historia personal, el mapa nos ha mostrado 5 caminos, pero el misterio de por qué la mente humana elige recorrer uno u otro, creo que seguirá siendo el gran reto a explorar. Muchísimas gracias por este análisis a fondo. A ti un placer.